Un saludo cordial a todos ustedes estudiantes, nuevamente aquí con este video de esta semana, nuestro cuarto video. Muy agradecido por estar nuevamente con nosotros. En esta semana vamos a aprovechar para hacer un repaso de la semana anterior, que era el balance de situación. Vamos a ver los dos nuevos temas de esta semana, son las notas a los estados financieros y los flujos de efectivo. Así es que vamos a empezar con el repaso de la semana anterior, que es el estado de situación. Para iniciar el estado de situación, recordemos que el estado de situación, el repaso, se cumple lo que era la ecuación patrimonial de activos es igual a pasivos más capital. Recordemos que el efecto de los ingresos y gastos se van a reflejar en la partida de capital. Vamos a ver un ejemplo de un estado de situación, que es el caso el de la nación. Bueno, ¿por qué estoy escogiendo el estado de situación de una gran empresa, que es la nación, que no entra como pyme? Principalmente, ¿por qué ese estado? Por dos razones. Si nosotros tomamos el estado de situación de la nación, que es este que está ahí, ¿qué es lo que diferencia este estado de situación a un estado de situación de una pyme? Prácticamente nada más el monto de las partidas. Es decir, que este estado de situación de la nación, que es una empresa grande, puede tener las mismas cuentas que una pyme. Ya vemos una pyme, una mueblería, una ganadería, un taller, va a tener las mismas cuentas. Por ejemplo, una pyme, al igual que una empresa grande, va a tener inversiones, va a tener efectivo, va a tener cuentas a cobrar, va a tener activos no corrientes a largo plazo, como son los activos fijos, va a tener pasivos, etcétera, préstamos. Es decir, que la diferenciación entre un estado de situación o los estados financieros entre una gran empresa y una pyme básicamente va a ser en cuanto a los montos, no en sí en cuanto a la estructura. En eso sí quiero dejarlo claro, porque a veces confundimos o pensamos que las pymes no van a presentar estados similares a una gran empresa. Puede ser, y estamos claros, que si usted tiene una empresa que tiene más dinero o más recursos económicos, por ejemplo, podría hacer inversiones en la bolsa de Nueva York, eso implica algún tipo de registro y cuentas diferentes, pero mantenemos la misma estructura de estado financiero de una empresa pequeña a una empresa grande. El otro motivo de publicación del estado financiero de la nación es porque es una empresa de oferta pública. Uno de los trabajos de investigación va a desarrollar este tema, lo que es oferta pública. ¿Qué significa? Que son estados de empresas que venden acciones en la Bolsa Nacional de Valores y que por lo tanto son estados financieros que ustedes pueden accesar en forma pública. No así el estado financiero de pymes, porque son estados financieros privados y es muy difícil, digamos, accesar ese tipo de estados financieros, y por lo tanto yo podría ponerles un casito aquí inventado por mí, pero prefiero poner estados reales que, repito, mantienen la misma estructura como si fuera un estado de una pequeña o mediana empresa. Como vemos en este estado de la nación del año 2017-2016 se cumple que deben de presentar 2 años. También se cumple, como pueden ver ahí, aparte de la cuenta contable y el monto, las notas que hacen referencia a, por ejemplo, en la primera, la 13F5, eso es un tipo de índice que nos va a dirigir a la nota que va a hablar sobre esta cuenta. Por ejemplo, si el efectivo tiene el número 5, significa que podemos buscar en la nota de los estados financieros, la nota número 5, y nos va a detallar varias información sobre esta cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo. Vean que lo que habíamos dicho, se cumple la estructura. En este caso empieza con un activo corriente, pasa a un activo no corriente, saca el total de activo no corriente y desglosa el siguiente componente de la ecuación patrimonial, que es pasivo más patrimonio. Anota lo que es pasivo, la cantidad de pasivos que hay, sus respectivos montos, sus respectivas notas, totaliza el pasivo corriente, el pasivo no corriente, que es a largo plazo, y por último el componente de patrimonio, haciendo cumplir la ecuación contable de que la suma del activo es igual a la suma del pasivo y el patrimonio. Entonces era prácticamente lo que quería hacer de repaso de la semana anterior de lo que es el estado de situación. Queremos empezar a hablar sobre las notas de los estados financieros. Esto es muy básico, es sumamente importante tenerlo claro en este video,
en esta clase, las notas a los estados financieros es un estado financiero adicional, complementa, lógicamente es un complemento a los otros, no puede existir por sí solo, pero lo importante es que no debe faltar, es decir, que la nota de los estados financieros es un estado financiero que debe estar dentro de los complementado o dentro del grupo de los otros 4 que hay que presentar. No puede ser que se presente información financiera a ustedes, por ejemplo, y que falte las notas de los estados financieros. Eso es sumamente importante. ¿Quién las prepara? Las prepara la misma empresa, la gerencia, su contador. O sea, a veces he visto casos donde hay empresas que esperan a que sea el auditor, un ente tercero que las prepare. La idea es que las prepare la gerencia, su contador. ¿Por qué? Porque son ellos los que saben en realidad cuáles notas deben ser y cuáles son los justificantes de las partidas y los montos que se presentan en los estados financieros. Esta nota nos indica en forma de texto, son escritas en forma de texto. Aquí no hay, digamos, solamente números, sino en forma de texto. El cumplimiento de las normas, el cumplimiento es decir, de las normas internacionales de contabilidad, detalla, especifica políticas contables, revelan o amplían datos que complementan o brindan una mayor información sobre una partida contable. La vez pasada también vimos que revela tanto hechos pasados como posteriores a los estados financieros. Son sumamente valiosas, aclaran y van más allá de un valor. Son revelaciones de los estados financieros, amplían la información de manera ya sea cuantitativa o cualitativa. O sea, la información puede ser numérica, como vamos a ver unos ejemplos, pero también puede ser cuantitativa, cualitativa. Lo que especifica son hechos a veces, no montos, pero también algunas notas presentan datos cuantitativos que amplían el dato mismo de la cuenta contable que aparece en el estado financiero. Las notas a los estados financieros no solamente involucran el balance de situación, sino que puede haber notas de los estados financieros sobre el estado de resultados, sobre el estado de patrimonio, hasta por el estado de flujo de efectivo. Aquí lo importante es que cada vez, cada año, cada tiempo toma más relevancia la nota de los estados financieros. Anteriormente prácticamente era algo que no se utilizaba, no se veía como un recurso importante. Ahora es al contrario, las notas de los estados financieros permiten más bien entender con mucho más razón, interpretar con más juicio los mismos estados financieros. Por lo tanto, debe existir una exigencia de ustedes o de cualquier usuario o de la misma gerencia de la utilización de estas notas de los estados financieros. Estas nos van a ampliar más la información, nos va a permitir más análisis, ser más crítico. Es decir, ya no solamente la contabilidad se va a concentrar en una partida, inversiones, por decir un ejemplo, y un monto, inversiones, 40 millones, sino que esa partida con ese monto en realidad casi no me está diciendo mucho, solo me dice un monto y un nombre de una cuenta específica. La nota de los estados financieros me va a explicar qué tipo de inversiones tengo, qué sucedió con esa cuenta, en qué tipo de valores estoy invirtiendo, etcétera, etcétera. Es decir, que para ustedes, que son entidades financieras, este caso de las notas de los estados financieros es un recurso indispensable. También, ya de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, ya existe un estándar o un detalle de qué notas se deben de presentar de acuerdo a la partida. O sea, ya existe por lo menos un mínimo, se puede ampliar, pero sí existe un mínimo de lo que se debe presentar de acuerdo a cada partida. Veamos aquí algunos ejemplos tomados de los mismos estados financieros del Grupo de la Nación para verlos. Aquí puse pequeños ejemplos, no es enorme, pero voy a puntualizar algunas. Veamos la nota A, que aparece, que es la base de presentación de políticas contables significativas. Dice: declaración de cumplimiento. Los estados financieros consolidados del Grupo de la Nación son preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Ya con solo esto está diciendo que todo el estado financiero del Grupo de la Nación cumple las normas establecidas de acuerdo a la NIF. La base de preparación. Los estados financieros consolidados se han preparado sobre la base del costo histórico. Y recuerden que la semana pasada
hablamos de qué era el costo histórico, excepto por los instrumentos financieros clasificados como activos financieros a valor razonable y disponibles para la venta, los cuales se presentan a su valor razonable. Recuerden que la semana pasada también hablamos de lo que era el valor razonable. Los inmuebles, maquinaria y equipos se presentan a su valor revaluado. Ven que ya aquí le están dando al estado financiero un enfoque y una dirección. Si por ejemplo le dicen que el inmueble, maquinaria y equipos se presentan a su valor revaluado, ya ustedes saben que ese estado o esa cifra que está apareciendo en la cuenta de activos fijos es un valor actual, es un valor actual, vigente. ¿Por qué? Porque está revaluado. Si no dijera esta nota, la cifra que le están colocando a ustedes en los estados financieros de maquinaria, equipo, de edificios, ustedes no sabrían si son cifras históricas de hace muchos años o si realmente representan valores actuales justos de lo que es esa partida de maquinaria, equipo, edificios, etcétera, o vehículos. En cuanto al efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo incluye el saldo en caja y bancos. Todas las inversiones transitorias a la vista se consideran como equivalentes de efectivo, así como cualquier otra inversión cuyo vencimiento final a la fecha de adquisición sea menor de 3 meses. Aquí el Grupo de la Nación especifica qué es lo que consideran ellos como efectivo y qué es lo que están representando en el estado financiero. En inversiones negociables al valor razonable, un instrumento se clasifica a su valor razonable con efecto en el estado de ganancias y pérdidas si se mantiene para negociar o ha sido designado como tal desde su reconocimiento inicial. Aquí lo que habla es que ese tipo de inversiones, cuando hay algún tipo de diferencias, ya sea pérdidas o algún tipo de ganancias en evaluación de este tipo de inversiones, van a ir al estado de resultado siempre y cuando sean inversiones negociables al valor razonable. Aquí hay otro tipo de nota donde detalla, vea que en el otro era una nota de efectivo equivalentes, era cualitativa, donde explicaba el efectivo y los equivalentes de efectivo daba una explicación de qué comprendía o qué estaba incluido en esta partida. En este caso ya la nota es diferente, ya es una nota cuantitativa, donde ellos especifican que al 30 de septiembre se detallan los componentes de esa partida de efectivo y dicen, bueno, en efectivo bancos hay 1.200 son 1.237.000, en fondos overnight existen 33.963 y especifican hasta el interés a cuál están esos tipos de certificados o inversiones a la vista, al 2% o al 1.5%. Estas notas de efectivo y equivalentes de efectivo, si vemos por ejemplo en el 2017 la cantidad que está y nos vamos al estado de situación, se refiere a la nota número 5, que es lo que yo les decía anteriormente, y aquí tenemos la nota número 5, ahí está el número 5, que es la que detalla estos valores. Tenemos igual la nota número 8, que especifica los montos de las cuentas por cobrar. Y aquí, recuerden que el estado financiero, el balance de situación, solo va a aparecer un monto total de las cuentas por cobrar. Aquí, las NIT, las normas, solicitan y establecen que deben ser detalladas los principales rubros que componen la cuenta por cobrar. Y aquí vienen cuentas por cobrar comerciales, en cobros judiciales, partes relacionadas a funcionarios y empleados y otros tipos de cuentas a cobrar. Al igual que presenta la estimación para cuentas de cobro duros. Igual pasa con los inventarios. Recuerden que presenta un saldo de inventario, pero aquí ya detalla cómo está compuesto ese inventario. Entonces tenemos productos terminados, papel, material de producción, repuestos, en fin, todas las partidas y sus respectivos montos que forman parte de la partida de inventario, así como la estimación para obsolescencia de inventarios, que es valor estándar, porque es una estimación, al igual que la estimación para cuentas incobrables, igual procede una estimación para efectos de tener un inventario a una mejor evaluación del inventario. Si hace algún ajuste que se estima
que el inventario no vale o que hacen una investigación de ciertas partidas y se estima que hay que hacer un ajuste a ese inventario por obsolescencia de ellos. Esta nota que está acá, la nota 14, es tomada de las normas internacionales, es un ejemplo no del Grupo de la Nación, sino que es un ejemplo de una nota de estado financiero propuesta por las normas internacionales, pero para pymes. Traje este ejemplo para que ustedes vean que las mismas normas que están dirigidas a pymes, de igual forma piden detalles de las partidas y su composición. Como vemos ahí, es el inmueble de propiedad, planta y equipo, y vienen algunas partidas como terrenos, instalaciones, y vean cómo la nota lo que está pidiendo es que en el año se agregue con cuál es el saldo inicial, el saldo inicial de esa partida, cuántas adiciones o compras se hicieron y cuántas disposiciones, o sea, cuántas ventas o retiros se hicieron de esa partida específica. Al igual el detalle de la depreciación acumulada. Como ven, en los estados financieros para pymes, usando normas para pymes, de igual manera se exige y se pide en algunos casos notas a los estados financieros. Creo que con esto he querido tratar de dejar claro, esa es la intención mía, de la importancia que tienen las notas a los estados financieros, y ir trabajando esto. Si usted lo ven con algún tipo de pymes que no la están presentando, pues ir haciendo algún tipo de conciencia sobre ellos, a la gerencia de ellos, para que vayan incorporando estas notas, ya dado que esto va a ser vital para efectos de ustedes. Vamos a empezar ahora con un tema nuevo de esta semana, que es el estado de flujo de efectivo. Este estado de flujo, como introducción, yo lo conocí hace bastantes años. Se llamaba, en ese entonces se llamaba el estado de usos y fuentes de fondos. O sea, este estado ha cambiado como tres tipos de nombre. También, lógicamente, ha cambiado la metodología de confeccionarlo, de aplicarlo. Y al principio era un poquito más sencillo, elaborarlo, pero creo que es un estado realmente importantísimo para las empresas. Y también me parece a mí, en mi criterio, sumamente importante que ustedes lo conozcan bien. Me imagino que así es. Y vamos a repasarlo un poco, y para los que no lo conocen, pues vamos a ver toda la mecánica y estructura de este estado. ¿Qué es lo que queremos con este estado de flujo de efectivo? En realidad queremos, lo que yo estoy buscando es que ustedes puedan hacerlo. Tenemos un ejemplo sencillo de un estado de flujo de efectivo, no lo vamos a hacer muy complicado, pero la idea es que ustedes sepan elaborar un estado de flujo de efectivo. Sin lugar a dudas, un estado financiero de gran utilidad para los usuarios de la contabilidad es el estado de flujo de efectivo. Este amerita no solo su correcta confección desde el punto de vista técnico, sino su adecuada interpretación. Aquí tenemos dos factores importantes en este estado de flujo de efectivo. Uno es cómo elaborarlo, eso implica el manejo técnico y criterios para hacerlo, y una vez que está elaborado está cómo interpretarlo. Son dos cosas diferentes. Es claro que si no está bien hecho, pues no va a poder hacerse una adecuada interpretación. Para efectos de este curso vamos a enfocarnos más que todo en la confección mecánica del estado, de su elaboración, para que en el curso siguiente, que va a ser de análisis financiero, tengan las bases para poder hacer algún tipo de interpretación a este mismo estado financiero. Este informe financiero muestra el desenvolvimiento durante un periodo de un activo básico para el éxito o fracaso de una empresa, como es el efectivo. Detalla cómo la gerencia o la empresa obtuvo el dinero y en qué fue utilizado. Básicamente eso es lo que busca, detallar cuáles fueron las fuentes de dinero que se dieron y en qué fue usado ese dinero en cuanto a un periodo contable. Prácticamente la mayoría de las empresas lo hacen en forma anual, se puede hacer por trimestre, por mes, etc. Pero siempre se necesita tener dos estados financieros comparativos.
según lo establece la NIS 7, la norma 7 que se llama estado de flujo de efectivo, es la que nos indica cómo prepararlo, asimismo como la información que debe tener este estado de flujo de efectivo. Nos dice que el objetivo primordial es suministrar las bases para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo, así como las necesidades que se tengan de este. He subrayado la palabra capacidad para generar efectivo, porque si considero que si hay algo vital para efectos de instituciones crediticias, es saber si la empresa tiene capacidad para generar efectivo. Me imagino que es el criterio principal para generar un crédito. Si ustedes tienen una empresa que no tiene capacidad para generar efectivo, significa que no va a tener capacidad para pagar. Entonces, ese estado de flujo de efectivo se enfoca mucho en analizar y poder establecer si esa empresa tiene capacidad para generar efectivo. También, por otro lado, puede entrar en que, ok, una empresa puede tener, como ustedes conocen, muchos casos de negocios y muchas, siempre escucho lo mismo, dificultad en las pequeñas empresas donde el negocio sí tiene capacidad para generar efectivo, pero igual como tiene capacidad para generar efectivo, resulta que el propietario tiene la misma capacidad para gastarlo y empieza a revolver el dinero del negocio en asuntos personales, y esto de otra manera perjudica. Pero por lo menos el Estado nos ayuda a saber cuál es la capacidad para generar el efectivo. De igual manera nos dice en qué se gastó ese efectivo, o sea, de igual manera nos va a indicar a dónde fue a dar ese efectivo. Algunos aspectos puntuales que muestra este estado de flujo de efectivo son la capacidad de la empresa para generar dinero o efectivo, lo que acabamos de decir, la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones y dividendos a sus propietarios, la necesidad de la empresa de buscar financiamiento, las fuentes que han proporcionado el efectivo, las inversiones o usos dados a este efectivo, las fuentes de fondos, ya sea para adquirir activos, cancelar pasivos o dividendos. Vamos a empezar con la definición contable del efectivo. Ya esto lo vimos en la nota que expuso el Grupo de la Nación, pero lo que hizo el Grupo de la Nación es prácticamente establecer lo que dice la norma, que es efectivo. Dice que el efectivo incluye la cantidad de dinero, ya sea en monedas o billetes, en propiedad de la entidad, así como el monto de las cuentas bancarias propias, dinero que están en el banco. Además incluye sus equivalentes, que son las inversiones en títulos valores a corto plazo, y aquí establece un plazo, 3 meses o menos desde la fecha de su adquisición. Entonces, ese tipo de inversiones a un plazo menor de 3 meses forma parte del efectivo de la empresa. La norma 7 establece: el estado de flujo efectivo brinda información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes del efectivo de una entidad mediante un estado de flujo de efectivo en que los flujos de fondos del periodo se clasifican según procedan en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Y aquí es un detalle primordial para poder estructurar y entender este estado de flujo de efectivo. La norma lo que establece es que todo flujo de efectivo se tiene que clasificar en 3 tipos de actividades: operación, de inversión y de financiación o financiamiento. Es decir, que cualquier movimiento, ya sea de entrada o salida de efectivo, tiene que estar clasificada o dentro de alguna de estas 3 actividades: operación, inversión o financiamiento. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, cómo se define y qué partidas componen estas actividades. Vamos a poner ejemplos de las partidas que pueden estar en las actividades de operación o inversión o financiamiento. Dependiendo del negocio, habrá unas partidas en operación o inversión diferentes a otro tipo de negocio. O sea, cada tipo de empresa va a tener partidas diferentes y por lo tanto son ejemplos o guías que tenemos, pero eso va a depender en sí de la empresa en la que estemos confeccionando el estado de flujo de efectivo. Las actividades de operación dentro de esas actividades se encuentran las que ocurren o se afectan dentro del estado de resultados. Son aquellas actividades que tienen que ver o que tienen relación directa con el estado de resultados. Se incluyen aquellas en las cuales se involucre el efectivo. Recuerden que el estado de resultados lo que van son los ingresos y gastos. Entonces, son aquellas actividades que de una u otra manera tengan que ver
con los ingresos y gastos de la empresa. Se incluyen aquellas que involucren efectivo y son provenientes de la actividad o giro normal de la empresa. Recuerde que los ingresos es la actividad o giro normal de la empresa. Los fondos de las actividades de operación proceden de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad. Por lo tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos que se consideren en la determinación de las ganancias o pérdidas netas. Aquí, como repito, son las actividades de operación, son las que tienen que ver con el flujo normal de la empresa. Lo vamos a ver más adelante, pero si la empresa pide un crédito para comprar, no sé, un edificio, eso no se puede considerar como una actividad de operación, porque no es común que esté sacando créditos constantemente y no es a lo que se dedica la empresa. Lo que se dedica a la empresa es lo que está contemplado o dentro del estado de resultados o de pérdidas y ganancias. Aquí tenemos un ejemplo de las actividades de operación. Vean que las actividades de operación, como yo les decía, pueden tener entradas de efectivo o salidas de efectivo. Voy a empezar de atrás para adelante. Por ejemplo, una disminución de los inventarios. ¿Qué significa una disminución de los inventarios? Una entrada o una salida de efectivo. Vea que la disminución de los inventarios está como una entrada de efectivo. ¿Por qué? Porque se supone que si usted tiene menos inventario, lo que se dio fue que fue vendido. Y eso ocasionó una entrada de efectivo. ¿A dónde? En actividades de operación. ¿Por qué? Porque el inventario es una actividad común del giro normal de la empresa. Por ejemplo, un aumento de las cuentas por pagar, digamos a proveedores, ¿qué significa? Es una entrada de efectivo. ¿Por qué es una entrada de efectivo dentro de la actividad de operación? Bueno, porque es común que la empresa tenga cuentas por pagar. ¿Y por qué es un aumento? Porque usted, si aumenta las cuentas por pagar, se infiere que ese dinero ingresó a la empresa. Igual pasa con estos otros pasivos. Los aumentos de los impuestos por pagar, los aumentos de los pasivos acumulados también se consideran como una entrada de efectivo dentro de las actividades de operación. El ingreso de dividendos son inversiones, es decir, si la empresa tiene inversiones en otra empresa, ese ingreso se toma como una entrada de efectivo dentro de las actividades de operación. Una disminución de las cuentas por cobrar se considera como una entrada de efectivo. ¿Por qué? Porque significa que los clientes, al disminuirse las cuentas por cobrar, significa que los clientes pagaron, hicieron abonos, y eso significa una entrada de efectivo. Es muy importante que en esta actividad de operación se incluya la utilidad neta del periodo. Vea que es la primera línea que está ahí, la utilidad neta del periodo. ¿Cuál es la utilidad neta del periodo? Es el resultante. ¿De dónde obtenemos esa utilidad neta? Es el resultante que nos brinda el estado de resultados. El estado de resultados es el que nos brinda el dato de la utilidad neta que tuvo la empresa. Y esa utilidad neta que tuvo la empresa se considera como una entrada de efectivo. Después vamos a ver un poco más sobre este tema. ¿Qué se considera salidas de efectivo en las actividades de operación? Los aumentos de cuentas a cobrar se considera como una salida de efectivo. ¿Por qué se considera como una salida de efectivo un aumento de cuentas a cobrar? Porque significa que usted hizo una venta. Recuerden que la venta va a estar en la utilidad neta. Pero si aumentan las cuentas por cobrar, lo que estamos diciendo es que esas cuentas a cobrar, esa venta que se dio, no fue una entrada de efectivo, sino que al aumentar las cuentas a cobrar es como si fuera una salida de efectivo. Es decir, no se toma como que al tener un resultado, vamos a un ejemplo, cuando usted registra una cuenta a cobrar, una venta, cuenta a cobrar contra ventas, recuerde que ventas van al estado de resultados y eso al final va a la utilidad neta. Si aumentó la cuenta por cobrar, se considera como una salida. ¿Por qué? Porque esa venta, si fueran 100.000 colones, no fue pagada. Y como la utilidad sí está incluyendo esa venta, entonces para efectos del estado de flujo de efectivo, se va a tomar que ese aumento se considera como una salida de efectivo. El aumento en inversiones a corto plazo se toma como una salida de efectivo. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes, la empresa, sacó efectivo para comprar inversiones a corto plazo.
El aumento de un inventario se tomaría como una salida de efectivo también de las actividades de operación. ¿Por qué? Porque significa que la empresa usó dinero para aumentar el inventario. La disminución de cuentas por pagar se toma como una salida de efectivo dentro de actividades de operación. ¿Por qué? Porque una disminución de cuentas por pagar se asume que la empresa sacó dinero para pagar estos pasivos. Igual una disminución en los intereses por pagar, una disminución en los pasivos acumulados también se considera como una salida de efectivo dentro de las actividades de operación. La pérdida también se considera una salida de efectivo dentro de las actividades de operación. Vean ustedes que estos ejemplos dentro de actividades de operación tienen que ver con el giro normal de la empresa. Aquí no hay situaciones fuera del giro normal a lo que se dedica la empresa de generar ingresos y gastar dinero, pagar proveedores, hacer cuentas por cobrar. Las actividades de inversión es el segundo tipo de actividades que se deben especificar en el flujo efectivo. Son aquellas que provienen de actividades de inversión que comprenden movimientos en activos fijos o a largo plazo. Las actividades de inversión son aquellas entradas o salidas de efectivo que tienen que ver con los activos fijos o largo plazo, también denominados por la NIF como los activos no corrientes o no monetarios. Además, dentro de las actividades de inversión se incluyen las inversiones a largo plazo y los activos intangibles. Aquí también les hice una tablita, por ejemplo, en las actividades de inversión, ¿qué sería una entrada de efectivo? Por ejemplo, si yo vendo activos, si vendo un edificio, se considera como una entrada de dinero en las actividades de inversión. ¿Por qué? Porque una venta de un activo, vamos a asumir que el efectivo entró a la empresa. Igual si hago una venta de activos intangibles. Si yo hago un cobro de préstamos a funcionarios, vea que los préstamos a funcionarios no están en actividades de operación, porque en realidad la empresa no se dedica a prestar dinero a los funcionarios. No es dentro de su giro normal. Entonces, si yo hago un cobro de los préstamos a los funcionarios o a proveedores o a otra entidad que le haya prestado dinero, significa que estoy recuperando dinero y se clasifica como una entrada de efectivo en las actividades de inversión. Una salida en las actividades de inversión es la compra de activos a largo plazo. Si yo compro un vehículo, se va a tomar como una salida de efectivo en las actividades de inversión. Igual pasa si yo compro algún otro tipo de activos o un activo intangible. De igual manera, si yo compro una inversión a largo plazo, significa una salida de las actividades de inversión y se tomará como una disminución del efectivo dentro de esta actividad. La otra actividad que establece el flujo efectivo son las actividades de financiación. Los flujos de efectivo provenientes de estas actividades de financiación se relacionan con movimientos de préstamos a largo plazo, bonos por pagar, hipotecas por pagar, es decir, lo que es a largo plazo. También contemplan los movimientos de las cuentas patrimoniales, como la cuenta de capital de acciones, el capital adicional, la cuenta de dividendos, entre otros. Y aquí tenemos una tablita de lo que son ejemplos de las actividades de financiación. Si yo emito un tipo de bono, se toma como una entrada de efectivo. Se toma como una entrada de efectivo dentro de las actividades de financiación. Si yo emito acciones, se supone que al emitir acciones va a ingresar dinero en actividades de financiación. Si por el contrario yo pago los préstamos a largo plazo, eso significa una salida de efectivo de actividades de financiación. Los pagos de pasivos a largo plazo significa o se toman como una salida de efectivo de las actividades de financiación. La compra de acciones de igual manera y el pago de dividendos a los socios se toma como una salida de las actividades de financiación. Vean que aquí en este cuadro lo que tenemos es un pequeño resumen que para hacer el estado de flujo de efectivo se tienen esos tres tipos de actividades: la operación, la inversión y financiación. Son como tres cajitas donde hay que incluir las entradas y salidas, pero ok, ¿cómo yo las clasifico? Vean que anteriormente les puse un cuadrito de algunos ejemplos de lo que entra en actividades de operación. Las actividades de operación son aquellas que tengan que ver con la utilidad neta: ventas, ingresos, cuentas por cobrar, pago de proveedores, gastos, impuestos, intereses y dividendos. Las actividades de inversión tienen que ver con transacciones o movimientos que involucren al activo
no corriente o a largo plazo, o no monetario, por ejemplo el inmueble, la planta, el equipo, inversiones en títulos a largo plazo, intangibles o préstamos. La parte de financiación tiene que ver con actividades o movimientos de efectivo que involucren el pasivo a largo plazo y el patrimonio. Estamos hablando de emisión de acciones, deuda, bonos, contratos de deuda, readquirir acciones. Quiere decir que ustedes, cada movimiento que se dé en efectivo, tienen que clasificarlo si es una actividad de operación, si entra en una actividad de inversión o si entra en una actividad de financiación. Anteriormente, como les decía, hace muchos años no existía este tipo de clasificación. Ese tipo de clasificación, en este tipo de tres actividades es muy importante, y creo que eso entra en lo que es el análisis financiero. ¿Qué sería más saludable que sean las fuentes de fondos de una empresa? Se supone que si una empresa, la mayoría de fondos los está suministrando el componente de operación, estaríamos ante una empresa que el flujo de dinero aportado o suministrado es sano. ¿Por qué? Porque me está indicando que de los ingresos que tiene, de los gastos que tiene, de sus transacciones normales, está quedando un remanente o está proporcionando un efectivo. Si por ejemplo ustedes se toman una empresa que la fuente principal de dinero es la financiación, pues tal vez ahí tendríamos algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque nos está indicando que esa empresa prácticamente para sobrevivir está usando más que todo apalancamiento o financiación. Por eso es que es muy importante poder tener ese instrumento que nos puede decir al final de cuentas si la empresa tiene capacidad de generar efectivo. La norma establece dos métodos para elaborar el flujo efectivo. Hoy, en esta semana, vamos a trabajar solo un ejemplo, que es el método indirecto. Posteriormente vamos a ver el método directo. El método indirecto es el que la mayoría de empresas utiliza, básicamente porque es el de más rápido para hacerlo, tal vez el más sencillo, y el que requiere menos costos económicos o de tiempo para la empresa para elaborarlo. Entonces, la mayoría de casos, prácticamente la empresa utiliza el método indirecto, aunque en realidad el método que presenta una mejor información es el directo. Pero vamos a seguir un caso en este video de lo que es el método indirecto. El método indirecto comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de transacciones no monetarias por todo tipo de partidas de pago diferido o acumulaciones o devendos. El método directo, según el cual se presentan por separado las principales categorías y pagos en términos brutos. Yo quisiera aquí hablar un poquito. Vean que en el método indirecto dice que se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en el primero que yo anotaba, la primera actividad de operación, que aquí la tenemos, vea que inicia como una entrada de efectivo en la utilidad neta. O sea, inicia con el resultado que nos brinda el estado de resultados, o en su defecto, como una salida de efectivo, la pérdida neta que nos presenta ese mismo estado financiero. En el método indirecto usted asume, o vamos a asumir, que esa utilidad que dice la empresa entró toda en efectivo. Es decir, si la empresa presenta una utilidad de 10 millones, en el método indirecto, para hacer el estado de flujos de efectivo, vamos a asumir que esos 10 millones que era la utilidad neta es dinero constante y sonante que entró a la empresa. Así inicia el método indirecto. Pero el mismo método indirecto hace un tipo de ajuste. ¿Por qué? Porque no es cierto que esos 10 millones que están ahí, ¿verdad?, en la utilidad neta, entraron todos en efectivo. Hay muchas afectaciones. Ya vimos que en un caso, de esos 10 millones que presenta la utilidad neta,
muchas de esas ventas no fueron al contado, fueron a crédito. Por eso es que hay que hacer un ajuste cuando dice que si hay un aumento de las cuentas por cobrar, entonces eso se toma como una salida de efectivo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Prácticamente ajustando que esos 10 millones que estamos presentando como una entrada neta o una entrada dentro del método directo de efectivo, al restarle un aumento de cuentas por cobrar de una u otra manera, estamos diciendo, estamos ajustando que esos 10 millones no necesariamente todo fuera en efectivo. Si nosotros tuviéramos una empresa que solo trabajara en base a efectivo, o sea, que no aceptara ventas a crédito, no tuviera pasivos, no tuviera crédito tampoco, entonces sería muy sencillo hacer este estado de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque prácticamente la misma utilidad neta es el mismo monto que entraría a bancos, pero sabemos que eso no es así. Además, hay que agregarle que, recuerden que en el estado, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que en el estado de resultados hay partidas, tanto ingresos y gastos, que no significan una entrada o efectivo. Por ejemplo, tenemos el gasto por depreciación, que afecta a la utilidad neta. La pregunta es, ¿a quién le pagamos ese gasto por depreciación? A nadie. O sea, eso significa que ese gasto no es una salida de efectivo. Igual pasaría con gastos como el gasto por estimación por incobrables, o el gasto que vimos anteriormente del Grupo La Nación. Un gasto por valorar el inventario, que va al estado de resultados, también no es un gasto que pagamos a nadie. Entonces, la utilidad neta tiene esa dificultad que no necesariamente significa un monto efectivo. Por eso es que ahí dice en el método indirecto que se comienza presentando la ganancia o partida en términos netos, cifra que vamos a corregir luego por los efectos de transacciones no monetarias, o sea, por transacciones o movimientos que no significaron salidas de efectivo, por todo tipo de partidas de pago diferido, acumulaciones o deventos. El método directo, que lo vamos a ver en el próximo video, sí trabaja en una forma diferente. ¿Por qué? Porque no inicia con la utilidad neta de la empresa, sino que lo que inicia son un tipo de registros, de anotaciones históricas, con el cual inicia el estado de flujo de efectivo. Esta estructura que está ahí es muy importante que realmente la tengan a mano y se la aprendan. Esa es la forma de presentar este estado financiero. Recuerden que el estado de situación, dijimos que tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura del estado de situación? Cumplir la ecuación contable, es decir, recuerden que activo es igual a pasivo más capital. Y de esa manera el estado de situación se presenta activos, total de activos, pasivos, más capital, y al final presentan la igualdad de los activos a la sumatoria de los pasivos del patrimonio. Eso es la estructura. Este estado financiero también tiene una estructura que cumplir, o sea, hay un modelo, una forma de presentarlo. Aquí la voy a leer. Cuando veamos el ejemplo va a ser más fácil de entender esta estructura. Ve aquí, dice que es un detalle el efectivo proveniente utilizado en cada una de las actividades de operación, inversión o financiación. ¿Qué significa? Que va a presentar un detalle de cuánto dinero se obtuvo en cada una de esas actividades, cuánto dinero se obtuvo en operación, inversión o financiación. Y ese detalle de cuánto se obtuvo en operación no es solamente un monto, sino que es detallado por las partidas que están dentro de las actividades de operación. Igual pasa con inversión. No es solamente decir, bueno, tuve 50 millones de actividades de inversión, sino cuáles partidas están dentro de este componente. El efectivo neto aportado utilizado por cada una de estas tres actividades. Vamos a decir, bueno, las actividades de operación aportaron tanto, puede ser negativo, puede ser que la actividad de operación aportaron dinero, pero que, por ejemplo, en las actividades de inversión, más bien el flujo ha sido negativo, es decir, se usó más dinero para adquirir bienes, ¿verdad?, que lo que obtuvimos por vender bienes dentro de la parte de inversión. Se hace una sumatoria del total del efectivo neto aportado o utilizado por las tres actividades. O sea, las tres actividades se tienen que sumar. Y por decir, vamos a poner un ejemplo, que las tres actividades sumadas aportaron neto 20 millones de colones. Ok, de este dato, de esa sumatoria, o sea, estos 20 millones de colones se suma si es positivo o se resta si es negativo al efectivo inicial del periodo mostrado. Si estamos en un año, esa sumatoria de las tres actividades se va a sumar al efectivo con el cual arrancó la empresa al iniciar el año, y esa sumatoria tiene que ser igual al efectivo final del periodo. Vean que esa es la estructura de cómo hacer un estado de flujo de efectivo, y que tiene una comprobación.
si tenemos el estado, el monto inicial de efectivo y le sumamos la sumatoria de lo aportado por esas tres actividades y no da el efectivo final del periodo, quiere decir que hicimos mal el estado, o sea que el estado no se pudo hacer bien y habría que empezar a analizar qué es lo que estamos haciendo mal para que este estado de flujo efectivo no dé. Aprovecho esto porque este estado de flujo efectivo muchas veces los contadores realmente no lo hacíamos, dejábamos a veces que eran los auditores, y este estado a veces es importante porque muchas veces yo tuve la experiencia que el dueño de empresa me decía, pero ¿cómo usted, contador, me dice que gané 40 millones de colones en su estado de resultados y tengo que pagar un impuesto de renta sobre 40 millones y lo que tengo en banco son 5 millones? ¿Dónde están esos 35 millones? O por ejemplo, gente que me dice, al revés, vamos a ponerlo, bueno, tuve muchos gastos y no sé ni dónde obtuve el dinero. Este estado de flujo de efectivo nos ayuda mucho a contestar eso, porque esa pregunta casi siempre sale, ¿cómo es que usted me dice que gané tanto si tengo tanto en el banco? Y al final de cuentas muchos de los propietarios o gerentes o socios de las pymes casi siempre dicen este tipo de preguntas. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué yo gané y no veo la plata? Bueno, este estado de flujos de efectivo nos puede dar luces de dónde está ese dinero. Habría que decirle, mire, es que usted ganó 40 millones, es cierto, tiene 5 millones en el banco, pero tiene más inventario, por decirle solo un ejemplo. O vea que sus cuentas a pagar, ahora usted debe menos. Entonces, ese tipo de situaciones, de una manera u otra, se pueden solventar por este estado de flujos de efectivo. Y como digo, para ustedes es básico este estado, porque les puede decir si esta empresa es capaz, principalmente con sus actividades de operación, de generar dinero que de una u otra manera respalden el crédito que ustedes les van a otorgar. Empecemos un poquito con el método ya indirecto, lo que es la mecánica. Recuerden que, como inicié, estos estados de flujo de efectivo, hay dos situaciones especiales. Uno es la mecánica para confeccionarlo y posteriormente el análisis. Vamos a enfocarnos un poquito en la parte mecánica de confeccionarlo, y en el curso posterior de análisis financiero tendrán que ver la mecánica de poderlo analizar. He puesto un ejemplo sencillo para no complicarles mucho la vida, así es que tranquilos con esto. Siempre un estado de flujos de efectivo se necesitan los dos estados financieros, el estado de situación y el estado de resultados. Y en este caso estamos presentando un estado de situación de la empresa DST, Sociedad Anónima, del 2016 y el 2015. Ven que ahí tenemos totalmente cuadrado el estado de situación, el total de activos 5 millones y el total de la suma de pasivos y capital. Perdón, aquí se me está agotando un poco la batería. Vamos a ver qué hacemos aquí. Es una cuestión técnica. Pero vean que ahí el total de pasivo más patrimonio tiene la misma cifra de los activos, igual en el 2015. Un momentito, vamos mientras instalamos aquí esto es en vivo, así es que vamos a darle un poquito. Recuerden que en este caso lo que estamos presentando es el estado de situación de esta empresa. ¿Qué requerimos además de este estado de situación de esta empresa, que sean 2 años? De igual manera, el estado de resultados del periodo. Básicamente, el estado de pérdidas y ganancias o el resultado del año en que vamos a hacer este estado, el estado de flujo de efectivo de esta empresa. Vamos a proceder un momentito mientras hacemos la instalación aquí, porque lo que sigue es la comparación. Tenemos que hacer comparaciones de las partidas entre uno y otro. Vamos a hacer un pequeño corte acá mientras instalamos no habíamos chequeado la batería, así es que me disculpan el tema. Yo me entretení mucho, no vi la batería que tenía, así es que estaba muy motivado, así es que vamos denme unos 5 minutitos mientras hacemos el arreglo acá.